El tema actual es anemias hemolíticas. La anemia hace referencia a la disminución de los elementos sanguíneos que son los glóbulos rojos o los eritrocitos, encargados del transporte del oxígeno a cada uno de los tejidos, dando en consecuencia manifestaciones anormales en diferentes órganos. Esta deficiencia puede estar condicionada por disminución en su producción, aumento en su pérdida o también por la destrucción en forma prematura. La destrucción prematura es sinónimo del evento hemolítico, ya que en este proceso, por factores especiales, el glóbulo rojo termina rompiéndose antes de llegar a su tiempo de duración habitual, que en el caso del niño puede ser de 90 días en sus primeros meses de vida, o bien hasta de 120 días, similar al de un adulto. En condiciones normales, cerca del 1% de los eritrocitos circulantes son destruidos diariamente y son reemplazados por igual número de glóbulos rojos, que en este caso, cuando son muy jóvenes, se llaman reticulocitos, que se liberan a partir de la parte interna de los huesos, que es la médula ósea, que es el lugar donde se forman, para mantener sin alteraciones el equilibrio adecuado entre lo que se pierde y lo que se produce. Cuando existe alguna alteración que destruya el glóbulo rojo en una forma prematura, de manera secundaria se eleva la cantidad de los reticulocitos del valor normal. Pero si no hay reposición a la cantidad destruida, se establece entonces la condición de anemia de tipo hemolítico. Las causas que pueden establecer esta alteración pueden ser clasificadas en condiciones relacionadas a la composición del glóbulo rojo, primarias, o bien condiciones ajenas que destruyen al glóbulo rojo, que son entonces llamadas como secundarias. Las primarias generalmente se deben a alteraciones que se tienen como defectos desde el nacimiento, por lo tanto son congénitas, como por ejemplo son las hemoglobinas anormales, los defectos en la membrana del glóbulo rojo del eritrocito o los defectos en las sustancias químicas, que son las enzimas especiales del glóbulo rojo que participan en el funcionamiento normal. Las secundarias son anemias que típicamente se adquieren como resultado de la acción de alteraciones del sistema de tipo inmunológico, influencia de sustancias químicas tóxicas, daño físico al eritrocito o por invasión de parásitos a su interior. Por su tiempo de aparición y o desarrollo, pueden ser divididas también en agudas con manifestaciones evidentes de la descompensación y en crónicas donde pueden existir mecanismos de compensación para no hacer tan evidente la manifestación de la anemia, pero con cambios especiales en otras partes corporales. En su mayoría de las anemias hemolíticas primarias, el comportamiento por tiempo de evolución es de tipo crónico, por lo que sus manifestaciones o forma de presentarse en el niño revisten las siguientes generalidades. La destrucción de los glóbulos rojos o de eritrocitos ante sus deficiencias de forma o de funciones se lleva a cabo en órganos especializados en su eliminación, como es el vaso, hígado y la médula ósea, causando de esa forma un incremento en el tamaño del vaso y también del hígado, que se puede manifestar en el niño como una molestia abdominal con deformidades especiales en los huesos del cráneo y de la cara por su expansión de la médula ósea en su interior. Por su tiempo de evolución, con afección crónica en la entrega de oxígeno a los tejidos, asocia retraso en el desarrollo físico, tanto en peso como en talla. Puede haber asociación con cálculos biliares por eliminación de las sustancias especiales con la bilis, disminución de otros elementos celulares de la sangre por incremento de la función destructiva del vaso y predisposición entonces también a desarrollar infecciones graves por bacterias especiales de tipo capsular, que así las conocemos como médicos, por deterioro del sistema de defensa de tipo celular específico. Las anemias hemolíticas secundarias tienen en general un comportamiento principal agudo. Sus características contrastan con las anteriores en que la destrucción de los glóbulos rojos se produce en el interior de la circulación sanguínea con liberación de sustancias químicas derivadas de su hemoglobina que la tenían contenida, que origina cambios en la coloración de la orina, ahora la vuelven oscura, y de color amarillo a la piel, que eso se llama ictericia, que se modifica también por la palidez asociada con la disminución súbita de los glóbulos rojos. Ante la falta súbita de la oxigenación a los tejidos, se produce entonces en consecuencia debilidad, sensación de cansancio, respiración agitada con pequeños esfuerzos y la frecuencia cardíaca acelerada.
Señalamos a continuación algunas características generales, primero de las congénitas que son más frecuentes. Esferocitosis, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y enfermedades de la hemoglobina. Y posteriormente de las adquiridas, para poder orientar alguna anemia hemolítica particular al familiar de un niño en sospecha, recomendando siempre que la evaluación y manejo de cada una de ellas, de preferencia, sea realizada por el hematólogo pediatra. Señalamos entonces estas patologías como, primera, esferocitosis hereditaria, con un mecanismo de transmisión relacionado a una herencia genética alterada. Asocia familiares que pueden padecer un cuadro similar o solo pueden ser portadores de la alteración sin tener la enfermedad. Se puede detectar en la infancia con crecimiento del vaso, palidez y coloración de tipo ictérico. En sus formas leves puede sospecharse en edades mayores ante la existencia de cálculos biliares y también de anemia. Se corrobora con ver la forma redonda de los glóbulos rojos en el microscopio, y su tratamiento puede incluir el retirar el vaso de la cavidad abdominal por el tamaño que llega a tener y sobre todo la función tan destructiva que llega a desarrollar. En el caso de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la falta de esta enzima va a causar una destrucción secundaria del glóbulo rojo, en especial cuando se exponen a sustancias específicas oxidantes, como por ejemplo las que se encuentran contenidas en las habas, en medicamentos como sulfas, aspirina, vitamina K y otro tipo de medicamentos, o bien con una infección viral o bacteriana, desarrollando entonces de esta forma una ictericia leve asociada con palidez y valores anormales de sus estudios de laboratorio. Son niños que con cada infección se nota que están amarillos y no son cuadros recurrentes de hepatitis. Es la deficiencia bioquímica más frecuente, pero sin mucho diagnóstico al no hacerse su determinación de una forma que sea específica. Otra alteración son las anomalías de la hemoglobina. Las talasemias con alteración en la composición de la hemoglobina que transportan los glóbulos rojos pueden dar destrucción crónica y alteraciones en desarrollo, además de modificaciones anatómicas por alteraciones óseas. La drepanocitosis, que causa deformidad del eritrocito del glóbulo rojo, asocia al cuadro dolores variados de intensidad significativa en diferentes zonas del cuerpo, por la acumulación de los glóbulos rojos que, atorados, causan entonces una deficiencia súbita de oxígeno a los tejidos, y esta falta de oxígeno es la que llega a generar el dolor ante la falta de oxígeno que normalmente los tejidos manifiestan por liberación de otro tipo de sustancias. En las anemias hemolíticas adquiridas puede haber causas de tipo inmunológicos, mecánicos, infecciosas y tóxicas para producir estos cuadros con un comportamiento de tipo agudo. La incompatibilidad al grupo y al RH sanguíneo se desarrolla en los primeros días del nacimiento del niño ante un grupo sanguíneo o un RH diferente entre la madre y su hijo, donde los anticuerpos de la madre son los que destruyen a los eritrocitos del niño o los glóbulos rojos del niño, y con sustancias secundarias derivadas de la hemoglobina puede haber un daño al cerebro del recién nacido, de acuerdo a la velocidad de la enfermedad, de acuerdo a la edad del niño y de acuerdo a condiciones de la concentración de las sustancias dañinas y otros factores que pueden condicionar a que haya una entrada al cerebro con daño secundario. Otras enfermedades que son de tipo autoinmunes incluyen alteraciones posteriores a infecciones virales o ante enfermedades de tipo autoinmunitario, por ejemplo, el lupus. O inmunodeficiencias, se presentan entonces con palidez, ictericia, fiebre y hemoglobina en la orina. Las causadas por medicamentos son secundarias a alguna estructura química y se desarrollan posteriores a su ingesta de estos medicamentos. Las de causa mecánica son secundarias a alteraciones en la circulación sanguínea, donde los glóbulos rojos son fragmentados, como en los casos de los hemangiomas, que son tumores vasculares donde están muchos vasos sanguíneos en diferente trayectoria y en diferente tipo de circulación. O también el síndrome urémico hemolítico, que se presenta con alteraciones sanguíneas y de la función renal posterior a una infección intestinal con una bacteria particular bajo la acción de un antibiótico que permite la liberación de la toxina, que es la que va a dañar a los vasos sanguíneos. En el paludismo, el parásito se introduce al glóbulo rojo para condicionar su rotura.
En sus manifestaciones se establecen etapas de frío, fiebre y sudoración, con grado variable de palidez asociado también con ictericia. Esta patología es más frecuente en climas tropicales. En forma general, ante la sospecha de palidez, ictericia variable y coloración alterada de la orina, es necesaria la valoración adecuada por el especialista a fin de poder confirmar con los estudios apropiados el cuadro de una forma detallada para poder establecer el manejo y pronóstico que sea más conveniente a fin de evitar complicaciones o secuelas en su niño. Si el tema les ha gustado y quieren compartirlo, pasen este vínculo a sus familiares a través de sus redes sociales, invitándolos a que si tienen más interés en conocer otros temas, se suscriban a nuestro canal de video en YouTube, Pediatría Alevas. Por lo demás, también solamente nos resta agradecer su atención, esperando contar con su atención en nuestro siguiente video. Hasta luego y muchas gracias.